Esta tarde en el Palacio Municipal se desarrollará la conferencia Indicadores de Calidad para una nueva televisión. Participarán expertos de Brasil y nuestro país. El evento se desarrollará bajo la consigna que las televisiones públicas no deben regirse solamente por los ratings concebidos conforme a la lógica del mercado. Esta mañana conversaremos con el periodista brasileño Eugenio Bucci y Guilherme Canella, consejero de comunicación de la UNESCO. Y ya le damos la bienvenida a Eugenio Bucci, docente también de la Universidad de San Pablo, además de periodista. Guilherme Canella, consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de UNESCO. Bienvenido, un gusto recibirlos. Y bueno, en un momento en que en nuestro país mañana se va a tratar en la Cámara de Representantes la Ley de Comunicación Audiovisual, se va a realizar hoy de tarde este seminario que analiza de alguna manera la realidad de la televisión pública, capítulo que está incorporado a la ley que se debate mañana en el Parlamento, Guillermo. ¿Es así? Sí, me parece un momento interesante para hacer el debate y yo diría también en el marco de que muchas de las intendencias del país propusieron sus planes para la televisión digital, o sea, de tener canales públicos en las distintas partes de Uruguay donde antes no había, ¿no? Entonces, este año es un año de mucha movida en Uruguay sobre el tema de comunicación, del sistema de comunicación público y privado, y por eso UNESCO está interesada en cooperar y apoyar con esta discusión sobre calidad de la televisión pública, lo que también puede servir para el debate más general de la ley de servicios audiovisuales. La experiencia brasileña es de un fortalecimiento de la televisión pública y de los medios públicos, Eugenio. Sí, yo creo que sí, pero que hay muchos problemas. Lo que se pasa es que en nuestra sociedad, en Sudamérica, no es muy clara la necesidad de la televisión pública. Es un complemento necesario a la televisión comercial y las radios comerciales, las emisoras comerciales, porque las emisoras públicas tienen un punto de vista muy distinto que pueden criticar al mercado y también tiene que ser independiente de los medios y del poder ejecutivo, del gobierno. Esto es interesante. Nosotros necesitamos hablar de este tema con nuestra sociedad porque este es un tema de interés del ciudadano en primer lugar, porque él tiene derecho a una información que sea independiente y no comercial. Las emisoras comerciales hacen su rol, ellas tienen su trabajo, su comunicación propia, pero la sociedad necesita también de una comunicación que no sea comercial. Eugenio, este es un tema que de alguna manera está en debate en el continente, esto de televisiones públicas que fortalezcan, que sean fuertes, que tengan recursos, que tengan, como decía Eugenio, independencia del mercado y de alguna manera no tanto en sí del Estado, sino del gobierno de turno. Bueno, yo diría lo siguiente, la televisión en América Latina en líneas generales nace privada y por muchos años, por más de 4 décadas, fue casi que exclusivamente privada. En los últimos 10 años hay, y no se puede negar, una inversión en varios países, una inversión de recursos públicos cada vez más fuerte en los llamados medios públicos. Y esta inversión generó y está generando una duda en la población, quizás no en la población en general, pero en los expertos, etcétera, que es esta inversión fuerte en los canales públicos refleja en canales independientes que están al servicio de la sociedad y no del gobierno de turno. Entonces, este interrogante es importantísimo porque los canales públicos, los medios públicos que están fortalecidos en distintos países de América Latina en los últimos 10 años, ahora están siendo cobrados si están o no están haciendo un servicio público a revés de un servicio partidario, ¿no?, del gobierno de turno. Y entonces yo diría que sí, yo diría que esta es una pregunta que está cada vez más presente, lo que me parece importante. Ahora, no es fácil de resolver el tema, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores de calidad, que es precisamente el material que estábamos mostrando? La gente, por ejemplo, cuando dice, bueno, ¿cómo referir
para que la gente tenga claro, bueno, estos son indicadores de calidad? Hablamos acá de la independencia de las emisoras públicas. Este es un reto de las emisoras públicas hoy en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en todos los países de nuestro continente. Pero ¿cómo evaluar la independencia? ¿Cómo podemos medirla? ¿Cómo podemos saber si es verdadera o si es solamente un juego de apariencias y todo? Es muy difícil, hay que tener los indicadores. Nosotros proponemos en este documento de UNESCO como que unos 180 indicadores distintos, diferentes. Uno de ellos hablan de independencia. ¿Cómo se puede evaluar la independencia? Primero, hay consejos independientes en las emisoras. Estos consejos son los consejos responsables por elegir, por decir quién son los dirigentes de las emisoras. Estos consejos rinden cuentas a la población regularmente con documentos oficiales. Estos son algunos de los indicadores por los cuales se puede evaluar la independencia, pero hay otros. La innovación del lenguaje. Hay innovación del lenguaje en las emisoras públicas. Hay diversidad cultural. Todas las voces tienen su sitio, tienen su tiempo para se manifestar. Todo esto se puede medir, todo eso se puede avaliar. Pero es muy difícil hablar de casos concretos, de casos presentes. Esto hay que desarrollar en la conversación con la emisora, la sociedad, la comunidad, los ciudadanos, y después los indicadores serán necesarios para medir en el tiempo cómo se hacen las cosas, están mejorando o no. Esto es el trabajo de los indicadores. Hay el llamado rating. Hay empresas privadas que miden el rating. ¿Tendría que haber empresas públicas para también medir el rating? ¿Deberían existir? Bueno, o sea, yo creo que el importante es que el debate de los indicadores de calidad de la televisión pública demuestre que el rating no es el único objetivo que debe gestionar o que debe estar en la perspectiva de las televisiones públicas. Y quizás ni de las privadas, porque no debemos nos olvidar que las televisiones privadas son concesiones de servicios públicos, ¿no? Y deberían también atingir algunos parámetros de interés público, por supuesto, menos fuertes. La barra tiene que ser más elevada para los medios privados. Entonces, por supuesto que el rating no puede ser el único mecanismo de evaluar la eficiencia, de rendir cuentas de la televisión pública. Lo que no quiere decir que la televisión pública también no deba buscar ser más vista, ¿no? O sea, eso es fundamental. No podemos nos olvidar el debate acá, si los mecanismos de rating que existen hoy, medidos en Sudamérica por Ivope, etcétera, son buenos o malos, es una discusión. Pero no nos debemos olvidar que los medios públicos también deben buscar ser vistos. Eso es parte de los indicadores. No es el único, pero no es menos importante, porque cuando esto está siendo financiado con los recursos de cada ciudadano y ciudadana, parte de esta financiación está esperando que estos medios produzcan cosas que sean de interés general de la sociedad, ¿no? Perfecto, perfecto. Eugenio, y en el caso de Brasil, ¿cómo es el tema de la medición de las audiencias? ¿Cómo es el tema de los ratings, en definitiva? Son ratings que se miden por empresas privadas, que tienen confianza, tienen credibilidad, pero que se cuestionan también. Creo que el rating, la cantidad de televidentes, no es el más importante, lo más importante hoy. Hay que tener grandes audiencias porque esto es, como dijo Guilherme, es muy importante, pero no es el único indicador. En Brasil, como en todos los países, la televisión comercial necesita de rating para rendir cuentas al anunciante, al mercado anunciante, al mercado publicitario. Y esto se pasa normalmente. Pero hay cuestionamientos en relación
a los sistemas de medición de rating en Brasil también. Hay cuestionamientos Sí. a cómo se mide el rating. Sí, si son representativos, si realmente son las medidas reales. Esto es una discusión permanente. Incluso todas las discusiones de evaluación de la opinión pública sufren cuestionamientos todo el tiempo, en Brasil, en Estados Unidos, en todas las partes. Pero no hay una empresa pública de medición de rating. Y personalmente no creo que sea importante esto. ¿Qué contenidos debe tener o debería tener la televisión pública a criterio de ustedes, Guillermo? Un canal que sea más inclinado a la educación, a la información, a lo periodístico. ¿Qué es lo que creen ustedes que debería tener? Bueno, creo que hay un concepto básico, es que la televisión pública debe se ocupar de ofrecer aquello que los medios privados no ofrecen. Entonces, por ejemplo, hay un fenómeno mundial de que la programación infantil para niños está desapareciendo de los canales privados, porque están en los canales privados para abonados, ¿no? Claro, porque están en cable. Ahora, la gente que solo tiene acceso a la televisión abierta tiene el derecho de que sus hijos también tengan una programación infantil de calidad. Entonces también es un fenómeno verdadero que en todo el mundo la programación infantil de calidad está siendo producida por los medios públicos. Entonces eso es un ejemplo que podría ser llevado a otros temas, diversidad cultural, diversidad religiosa, lo que sea. O sea, los medios públicos tienen que se ocupar de ofrecer un debate político con P mayúsculo, plural, que a veces no están presentes en los medios privados. Y ahí estos otros tipos de programación, de nuevo, la programación infantil, por ejemplo, es uno de los elementos centrales de los medios públicos, mismo en los países que tienen medios públicos funcionando y con muchos recursos hace 70 años. Exacto. Entonces creo que por ahí la clave es esa. Ahora, cada país tiene diferencias en lo que los medios privados ofrecen o no ofrecen. Por eso no hay una receta mágica, ¿no? O sea, hay países, por ejemplo, estamos esta semana hablando mucho de Sudáfrica por el fallecimiento de Mandela. Sudáfrica tiene 6 lenguas oficiales. O sea, los canales privados a veces no están interesados en emitir, a no ser en la lengua principal. Es deber de los medios públicos, por ejemplo, ofrecer programación en las lenguas de aquellas poblaciones que pueden ser minorías políticas. Ahora, no es el caso de Uruguay este ejemplo, pero está dentro bajo el mismo concepto que los medios públicos tienen que estar preocupados en atender a todos y a todas, porque al final los recursos vienen de todos y todas, ¿no? Eugenio, ¿es así? ¿Puede haber, se tiene que determinar qué tipo de contenidos debe tener la televisión pública? Por supuesto que sí, por supuesto. Incluso las constituciones democráticas de muchos países establecen que la televisión pública y privada, pública y comercial, deben ocuparse de contenidos educativos, informativos, culturales. Esto se puede hacer por la ley, pero hay que ver si el contenido atiende la ley, corresponde a lo que quiere la ley. Esto es el punto. Esta tarde entonces en la sede del Congreso de Intendentes, en el Palacio Municipal, se va a estar debatiendo este tema. Gracias a ambos por haber venido. Un gusto recibirlos. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.